Vamos a conversar con Daniel Hermosa, líder de un sector del empresariado nacional. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Usted pertenece a la MIPE Unidas del Perú. Efectivamente, somos un gremio nacional que agrupa distintos sectores como turismo, metalmecánica, carpintería, calzado y bodegas sobre todo, ¿no? Y que buscamos siempre mejorar la situación de las empresas, ¿no? Y sobre todo con el Estado, que tiene mucho que ver con el desarrollo del país. La razón de la reunión de hoy convocada por el ministro Salardi, ¿en qué consistió? Bueno, básicamente ha habido una exposición sobre el tema laboral. Estuvo el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, con nosotros y bueno, nos ha expuesto una realidad importante que los empresarios de todos los sectores deben conocer, ¿no? La informalidad laboral, ¿no? Que también va acompañado definitivamente con la informalidad, digamos, en el tema tributario. Yo creo que ha sido muy interesante escuchar las exposiciones y sobre todo el debate que ha habido a nivel empresarial y sobre todo las propuestas, ¿no? Que ha habido cada uno de los gremios empresariales con relación a cómo mejorar y cómo disminuir básicamente la informalidad en el Perú. ¿Se ha logrado alguna conclusión sobre ese debate? Bueno, básicamente vamos a tener una mesa de trabajo, sobre todo el sector de la micro y pequeña empresa, con el ministro de Trabajo, porque nosotros creemos básicamente que tratar de que la MIPE se parezca a la gran empresa es bastante complicado, ¿no? La valla es demasiado alta. Entonces yo creo que debemos empezar reconociendo la realidad del sector de la micro y pequeña empresa. Por ejemplo, la temporalidad de los contratos, ¿no? La gran empresa tiene empleados, bueno, de largo plazo, en cambio la MIPE siempre va contratando por temporadas, ¿no? Y eso es una realidad que debe ser reconocida también por la ley. Claro, en ese contexto no se trata de perseguir al empresario y a los trabajadores informales, sino acogerlos y darles rutas de salida. No, definitivamente. La idea es reconocer nuestra realidad. Si nosotros comenzamos a legislar pensando que el país es del primer mundo, pues estamos totalmente equivocados. Y obviamente establecer políticas primero para lograr el desarrollo sostenido de las empresas y obviamente el Estado acompañarlas, no perseguirlas como tú has señalado. Sobre el tema específico, ¿qué salida ha dado Daniel Maurate? Bueno, básicamente lo que está planteando él un poco es primero reconocer en qué momento estamos. Cuál es el piso que tenemos, ¿no? Y él ha propuesto, por ejemplo, hacer un registro nacional de empleados informales, ¿no? Que él calcula que está entre los 11 o 13 millones más o menos a nivel nacional. Es el grueso. Así es, y reconocer un poco las potencialidades que tiene y obviamente al tener esta data comenzar a trabajar en el tema educativo, el tema de cómo conectarlos con el sector empresarial y obviamente incorporarlos a la formalidad, que es muy importante. ¿En qué proporción perjudican los aranceles del 10% que entró en vigencia desde este sábado a las MIPES en el Perú? Bueno, a ver, el sector, por ejemplo, Gamarra va a verse definitivamente afectado, todos aquellos que están en este momento exportando. Más yo creo que sectores más industrializados son los que van a tener afectación. Recuerda que en el Perú solo tenemos más o menos 8.900 empresas exportadoras, de las cuales 4.200 exportan a los Estados Unidos. Entonces, el impacto va a haber impacto, pero no va a ser un impacto que, digamos, pueda afectar en gran manera a la MIPE. Pero yo creo que este es el inicio de un mensaje importante. Si ya Estados Unidos está marcando un derrotero y sobre todo en la protección de su industria, yo creo que ya debemos comenzar a trabajar una ley de industria MIPE, una ley que promocione la inversión nacional, obviamente, en nuestras empresas. Y yo creo que ya debemos empezar, ¿no? No de esperar de que el efecto de este nuevo mundo que se nos está presentando nos afecte, ¿no? Y sigamos siempre las MIPES en desventaja. Algo que sí impacta terriblemente a las MIPES, pero terriblemente y a todos los sectores del país, es la criminalidad, la delincuencia, la extorsión, el sicariato. ¿Cómo enfrentarlo? Aparentemente no es suficiente el cuarto de guerra que encabeza nuestra presidenta. Bueno, yo creo que ahí nosotros hemos venido planteando la incorporación de la sociedad, en este caso de las MIPES organizadas, para que puedan de alguna manera contribuir, no solamente con data, con información, sino también de alguna manera contribuyendo con la estrategia contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos destacado es que las MIPES, a diferencia de un ciudadano a pie,
está fijo, está en un solo lugar. Entonces es más fácil estudiar sus movimientos, número de gente que entra a comprar, hasta inclusive los productos que compra y cuánto vende. Y eso hace que la delincuencia inclusive seleccione sus víctimas de manera más eficiente. No es que a mí me agarran caminando descuidado con el celular en la mano y me lo roban, sino que tenemos una gran desventaja, el hecho de estar estáticos. Por lo tanto, la estrategia para luchar contra la inseguridad no es la misma que normalmente se habla del policía caminando o de las cámaras de videovigilancia solamente, sino también contribuir con estrategias más integradas. Por ejemplo, las cámaras de seguridad a nivel de empresarios en un distrito integradas. Por eso es que nosotros estamos pidiendo de que dentro de la legislación, sobre todo en las municipalidades, se incluya una especie de consejo o una especie de junta MIPE de seguridad ciudadana, de tal manera que contribuyamos a lograr primero la prevención, que es tan importante para las empresas. Escuchaba a algunos dirigentes empresariales decir la semana pasada que no es buena la idea de echarle la culpa a uno u a otro, y se referían a las críticas de la presidenta al Ministerio Público, al Poder Judicial, sino de autoconvocarse todos y trabajar juntos en una lucha contra un enemigo común. Bueno, mira, uno de los factores que llevó a la derrota de Sendero Luminoso justamente fue que todo el Perú se unió, ¿no? No había diferencia, sector Poder Judicial, Ministerio Público, el gobierno y creo los ciudadanos, y yo creo que ahí fue una de las receta. Eso fue más fácil, ¿no? Porque estábamos en dictadura y entonces Fujimori tenía todos los poderes para hacer. No solamente eso, porque no solamente el tema de que Fujimori podía centralizar el poder, ¿no? Lo cual también es un indicador de que es mucho más fácil cuando tienes un comando único poderoso, ¿no? Que enfrenta a un enemigo común. Pero sin duda él tuvo la capacidad de liderar y convencer a la población. Eso creo que es uno de los grandes detalles, ¿no? De que logremos de que toda la sociedad integrada pueda, independientemente de quién en este momento esté gobernando, porque finalmente lo que se trata es de proteger no solamente los bienes materiales, sino a las personas que cada día caen de manera increíble en nuestro país, ¿no? Muy bien, el problema es que la presidenta también es motivo de investigación. Sí, probablemente, por eso te digo, independientemente tiene, según las encuestas, pues un apoyo mínimo, o sea, una aprobación bien chiquita, igual que el Congreso. En todo caso, entonces nos queda a nosotros, los dirigentes gremiales, a los dirigentes de todos los sectores, como sociedad civil, como dices tú, autoconvocarnos y más bien invitar a la presidenta a que se integre a un grupo civil de trabajo para enfrentar la delincuencia. Y obviamente los alcaldes también tienen un rol muy importante que cumplir, los gobernadores regionales. No olvidemos que el problema de la inseguridad no solamente es Lima, sino es todo el Perú. Y creo ahí de que hay que hacer un gran trabajo. Yo no sé si el acuerdo nacional, que está más utilizado de manera a veces injustificada y maltratada, ¿no? Podría ser un eje importante de convocatoria a la sociedad. Pero vamos a ver, es que hay que seguir insistiendo y seguir predicando de que es necesario estar juntos para enfrentar a la delincuencia. Bueno, a propósito de estar juntos, una reflexión final para los televidentes de parte del director de MIPES Unidas del Perú. Bueno, yo creo que debemos seguir teniendo fe, estamos enfrentando el próximo año una elección, ya empezó la campaña electoral, tenemos que saber elegir, elijamos planes de gobierno, no personas, ya dejemos un poco el caudillismo y empecemos ya a ver partidos políticos serios, con planes de gobierno serios, que podamos nosotros después, mañana más tarde, exigir, no elegir al más simpático, sino elegir aquel grupo de trabajo que tenga planes claros para el Perú. Ha sido muy amable. Muchas gracias por su participación. Regresamos.